Página 78. La epopeya de México, tomo 2 de Juárez el PRI, por Armando Ayala Anguiano. Capítulo 3. La cruda de los bienes confiscados. 3.0. Después de la de González Ortega, la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México resultó un anticlímax. El público y las demostraciones de entusiasmo escasearon porque la mayoría de la gente veía en las leyes de reforma una obra del demonio, y de ribete porque una fuerte lluvia impidió la concentración de gente. Desfiló una caravana compuesta por una docena de coches de caballos, en el primero de los cuales, una carretela abierta, iba Juárez vestido de negro con levita y sombrero de copa, apoyando las manos en un bastón y con Melchor Ocampo frente a él. En la última carretela abierta, acompañado de Guillermo Prieto, desfiló el caudillo zacatecano. De esta manera hizo saber el presidente que se iniciaba la era de los gobiernos civiles y que los militares quedarían relegados al cumplimiento de sus labores castrenses. La caravana pasó frente a varios conventos clausurados unos días antes y que los frailes habían desocupado sin ofrecer resistencia. También habían sido clausurados 13 conventos de mujeres, aunque por las atenciones especiales debidas al sexo débil, se permitió que siguieran funcionando otros 8. Algunas superioras acataron la orden de evacuar, pero otras reunieron a sus pupilas para que, de rodillas y rezando, mostraran a los burócratas encargados de aplicar las nuevas leyes su resolución de permanecer en sus amados edificios. La resistencia se desmoronaba en cuanto el jefecillo burócrata hacía ver que la azotea del convento estaba ocupada por soldados, los cuales, en caso de permitírseles bajar al patio, podrían cometer atrocidades con las vírgenes jóvenes o viejas que se negasen a ser exclaustradas. Los tesoros de los templos habían sido retirados ya, y todo el mundo hablaba de las joyas que eran robadas y de la forma como desaparecían grandes estatuas de santos, además de candelabros y candiles hechos de plata maciza, unos riquísimos copones de oro con tapa rematada por una cruz de brillantes que usaban los arzobispos para dar la comunión el Jueves Santo, y sobre todo la custodia de la copa de la Catedral Metropolitana, que medía más de 1 metro de alto y estaba adornada con 5.872 diamantes, 2.653 esmeraldas, 544 rubíes, 106 amatistas y 28 zafiros, cargada de piedras preciosas. Por actos de vandalismo desaparecieron innumerables cuadros pintados por el Greco, Murillo, Zurbarán y otros grandes artistas europeos, para no hablar de las obras de los novohispanos que decoraron las iglesias. El pillaje estaba desatado. Los sacerdotes habían clamado que si alguien osaba atentar contra los tesoros de Dios, llovería fuego del cielo, la tierra se abriría
las montañas se desmoronarían y México quedaría sumido en el caos. Cuando el saqueo se realizó sin que pasara nada, los sacerdotes quedaron tan desprestigiados como sus colegas totonacas cuando Cortés mandó impunemente derribar los ídolos. Por su parte, los mexicanos de 1860, al igual que los indígenas de tiempos de la conquista, permanecieron azorados y sin hacer nada cuando vieron que los nuevos amos del país profanaban su mundo religioso. Terminado el desfile, Juárez se dirigió al sitio que había escogido para residencia familiar, un tapanco del Palacio Nacional, cavernoso pero bastante amplio, que si bien no era muy cómodo, ofrecía la ventaja de ahorrar el pago de rentas de casa. En cuanto terminaron las enfadosas ceremonias de la recepción, se encerró con Ocampo en una oficina para analizar los problemas pendientes. Ocampo había llegado a la capital unos días antes que Juárez para tomar provisionalmente las riendas del gobierno e iniciar la aplicación de las leyes de reforma. Ya había impuesto a los clérigos una multa equivalente a 20% de sus emolumentos como reparación por los estragos causados durante la guerra. Había mandado intervenir los diezmatorios y declarado nulos y sin ningún valor todos los actos jurídicos del gobierno conservador, además de haber iniciado la confiscación y venta de los bienes del clero. Había preparado la documentación para tomar diversas medidas que requerían la firma de Juárez: expulsión del nuncio apostólico y de los ministros plenipotenciarios de España, Guatemala y Ecuador, acusados de complicidad con el gobierno derrotado. Lo del gobierno ecuatoriano resultó ser una falsedad. Destierro del arzobispo de México y 5 obispos más, así como cárcel y destierro para el principal secretario de Miramón. El cese en masa de los burócratas conservadores y su reemplazo por burócratas liberales había resultado contraproducente en gran medida. Los liberales que obtuvieron empleo consideraban que no se les había remunerado adecuadamente por los eminentes servicios que prestaron a la causa, y los que quedaron sin puesto estaban formando clubes políticos como los de la Revolución Francesa y exigían la erección de guillotinas para ejecutar a quienes ellos tildaban de traidores, o sea, a todo aquel que les impedía recibir su parte del botín. Apoderada de los periódicos más escandalosos, la chusma insatisfecha había adoptado como su candidato para las elecciones presidenciales en puerta a Miguel Lerdo de Tejada, y en el empeño de quemar al principal adversario, casi nadie consideraba presidenciable a Juárez. Estaba cubriendo de lodo a Ocampo y amenazaba con sacar a la luz sus tratos con McLean. Ocampo se reconoció incapaz de enfrentar la tormenta. Dijo haber tomado ya la decisión de irse a descansar a su hacienda de Michoacán y presentó renuncia irrevocable a sus cargos. Juárez le ofreció como consuelo el puesto de director del Monte de Piedad, el cual era de los pocos que tenían en caja
suficiente dinero para pagar a sus empleados. Ocampo terminaba de hacer sus maletas cuando llegó a sus manos un periódico que lanzaba la candidatura presidencial de Lerdo de Tejada, presentándolo como el verdadero autor de las leyes de reforma, y a Juárez y su gabinete como simples estorbos. Ocampo no resistió la tentación de mandar publicar un artículo de respuesta en el que Lerdo figuraba como un intrigante nulo para captar la esencia civilizadora de la reforma, que se la pasó conspirando contra Juárez y que, por considerar a los soldados liberales incapaces de imponerse al enemigo, pretendió contratar a mercenarios extranjeros y hasta propuso transar con los conservadores. Cuando los periódicos respondieron con la clásica oleada de denuestos, Ocampo ya se encontraba viajando a Michoacán. Ya había vertido su veneno. Lerdo abandonó su residencia en Veracruz para ir a la Ciudad de México a hacerse cargo personalmente de su defensa. En la polémica periodística que siguió, los liberales en conjunto se exhibieron ante toda la nación como una pandilla de ambiciosos, una turba de mentecatos, intrigantes y traidores. Solo un suceso inesperado puso fin a la rebatiña. Lerdo enfermó repentinamente de tifo y a las pocas semanas, el 22 de marzo, falleció. En los suntuosos funerales, por supuesto, Juárez dedicó las más elogiosas palabras al rival. Simultáneamente se conocieron los resultados de la venta total de los bienes del clero. El ministro de Hacienda, Guillermo Prieto, quien por haber trabajado alguna vez como escribiente aduanal tenía fama de financiero, tuvo a su cargo la operación. Angustiado informó a Juárez que ya había concluido la venta de todas las principales propiedades y que ésta apenas había producido 1 millón de pesos, que se gastaron en resolver los 1001 apuros del momento. El dinero desapareció. Juárez sabía que los bienes eclesiásticos habían mermado mucho desde la Guerra de Independencia, cuando se les atribuía un valor de cientos de millones de pesos, pero confiaba en que siguieran siendo lo bastante cuantiosos como para solventar sus necesidades. Prieto explicó que le había sido preciso respetar los traspasos de bienes que durante la guerra hacían los jefes militares a los individuos que les facilitaban pertrechos y dinero para pagar los saberes de la tropa. Sin duda se habían realizado también muchos traspasos ilegítimos en que el nuevo propietario no dio más que un soborno al burócrata que le adjudicó la propiedad. Pero esos casos eran tan numerosos que resultaba imposible investigar cada uno de ellos. Se hace que hubo tremenda corrupción, aprovechándose del momento. Lo más ruinoso había sido el sistema de pagos adoptado en que 60% del valor de la propiedad se liquidaba con títulos depreciados de la deuda pública, que el gobierno recibía a la par, y el 40% restante se cubría con pagarés a plazos de 5 o más años. Ante la necesidad inmediata de recursos, el mismo Prieto había vendido esos pagarés a los agiotistas con descuentos hasta del 80%. Para colmo, los documentos hipotecarios confiscados de las arcas eclesiásticas, cuyo valor ascendía a decenas de millones de pesos, también se habían vendido a los agiotistas
con descuentos descomunales y, como era natural, una legión de burócratas sinvergüenzas. Decían no saber qué pasó con los objetos de oro o plata o las joyas retiradas de las iglesias. Nadie sabía dónde estaban. El gobierno arrastraba un déficit mensual de 400,000 pesos solo para cubrir los gastos más indispensables. Prieto reconoció su incapacidad para hacer frente a la situación y renunció al ministerio. Ni los más activos calumniadores se atrevieron a decir que se hubiera robado un centavo, que Guillermo Prieto era un ratero. Solo afirmaban que el hombre era tan torpe que ni para robar servía, por lo cual Juárez lo recompensó asignándole el puesto de administrador de correos. La amenaza conservadora crecía mientras tanto, aunque Miramón huyó a Europa. En el país quedaron el temible Leonardo Marcos y el expresidente Félix Zuloaga, que seguía alegando derechos para retornar al poder. Ambos gozaban de la protección de dos caciques conservadores, Manuel Lozada, amo y señor de Nayarit y parte de Jalisco, y Tomás Mejía, señor de la Sierra Gorda queretana, quien en una incursión a Río Verde, San Luis Potosí, había derrotado al caudillo liberal Mariano Escobedo con los 1,200 hombres que comandaba y hasta se dio el lujo de perdonarle la vida. Márquez andaba a sus anchas con los restos de su ejército por casi todo el Estado de México. Había saqueado Cuernavaca, Texcoco, Tlalnepantla y Tlalpan, y hasta incursionó en la ribera de San Cosme, una calle que desemboca en la Catedral Metropolitana. Juárez solicitó al Congreso facultades extraordinarias para enfrentar la emergencia. Los leardistas en masa ya habían designado como nuevo candidato al general Jesús González Ortega y por lo tanto preguntaron cómo era posible que, después de haber librado una sangrienta guerra para colocar al país bajo el imperio de la Constitución, Benito Juárez pretendiera violar el espíritu constitucional solicitando facultades que lo convertirían en un virtual dictador, en un tirano. Desde la tribuna, el diputado orteguista José María Aguirre rugió. El presidente Juárez no merece el voto de confianza que implicaría concederle facultades extraordinarias. Pues basta recordar que ha olvidado el decoro nacional hasta el punto de ponerlo a los pies de los norteamericanos por medio del Tratado Magleno-Campo, en que se permitía la introducción de tropas extranjeras al territorio nacional y se autorizaba al gobierno de Washington para el arreglo de los aranceles mexicanos. Solo un hecho imprevisto determinó que se suspendieran los debates sobre el tratado con Maclean. Una gavilla conservadora tomó prisionero a Ocampo en su hacienda de Michoacán y el 3 de junio lo hizo fusilar. Antes de morir, el hombre redactó un testamento en el que reconoció como verdaderas a sus hijas supuestamente adoptivas. La nana Ana María ya había muerto. Ocampo había embarazado a Clara Campos, la joven hija de un empleado de la hacienda, y para que recibiese una parte de la herencia en el testamento la declaró hija adoptiva. Clarita tuvo un hijo que recibió el nombre de su padre y jamás destacó
en ninguna actividad. Con esto, en el Congreso ya solo se habló de exterminar a los conservadores. A Juárez se le concedieron las facultades extraordinarias solicitadas y además se le autorizó para allegarse dinero por cualquier medio y como fuera posible. Santos Degollado exigía ser juzgado legalmente por su supuesta deserción, y Juárez había venido dando largas al asunto para evitar que trascendieran los detalles del caso. Al discutirse en el Congreso la muerte de Ocampo, don Santitos subió a la tribuna en solicitud de autorización para ponerse al frente de la fuerza encargada de castigar a los asesinos. El permiso le fue concedido por aclamación y una semana más tarde, el 15 de junio, la muerte libró a Juárez de otra molestia. Santos Degollado fue aprehendido cerca de Lerma, el Estado de México, y fusilado en el acto. El general Leandro Valle, un simpático egresado del Colegio Militar que se pasó a los liberales, fue puesto al frente de la partida de soldados encargada de vengar la muerte de los dos próceres, de Ocampo y de Degollado. Una semana más tarde, también él cayó prisionero y lo fusilaron. Matazón, matazón de gente. Después de la muerte de Ocampo, las turbas liberales asaltaron las cárceles en un intento por asesinar a los presos conservadores. Destruyeron las instalaciones de un periódico rival y metieron en prisión a los parientes más cercanos de Márquez y Zuloaga, entre quienes había varias mujeres. Docenas de curas de provincia fueron fusilados, ahorcados o enviados al destierro. Nada parecía saciar la sed de venganza liberal. En cambio, después de la muerte de Valle, en el Congreso menudearon las intervenciones de diputados que sugerían negociar la paz. En ese ambiente se realizaron las elecciones en las que se cometieron las chapuzas habituales con la imprudente ayuda del clero, que prohibió a los fieles votar, incrementó el abstencionismo y con ello hizo más fácil la tarea de llenar las urnas con votos ilegítimos. Oh, chapuceros estos. Promover el abstencionismo para rellenar las urnas, para embarazar las urnas. Juárez ganó la presidencia por 5.289 votos contra 1.988 emitidos a favor de Lerdo cuando aún se ignoraba la noticia de su muerte, y 1.846 para González Ortega. En su calidad de segundo beneficiario vivo de la votación, el general fue nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia en funciones de vicepresidente de la República. Por esas fechas, un diplomático inglés escribió: las facciones luchan por adueñarse del poder a fin de satisfacer su codicia o su deseo de venganza, mientras la población se ha embrutecido hasta un punto que causa horror contemplarla. ¡Horror! Juárez mandó a González Ortega en persecución de Márquez, sin duda para que lo mataran, ya que no le proporcionó elementos ni remotamente suficientes para la campaña. González Ortega esquivó el cumplimiento de la orden, con tan mala suerte que en esos días su segundo en el mando, un general oaxaqueño que apenas comenzaba a destacar
Porfirio Díaz derrotó en un sangriento combate a la fuerza de Márquez, pero ni por eso cesaron los orteguistas sus maniobras para llevar a la presidencia a su caudillo. 51 diputados firmaron una carta en la que pedían formalmente a Juárez la renuncia. Haciendo uso de los recursos propios de su cargo, reunió a 52 diputados que, por el contrario, lo instaron por el bien del país a permanecer en su puesto. 51 contra Juárez y él junta a 52. En agosto surgió otro pretendiente a la presidencia, Ignacio Comonfort, quien contaba con el apoyo de Vidaurri y de los masones de Louisiana. Los masones de Louisiana, Estados Unidos. Y unas semanas antes, cuando las cajas del gobierno ya estaban literalmente sin un solo peso, Juárez se había visto obligado a suspender el servicio de la deuda externa a los acreedores europeos. Pero en fecha reciente se habían librado en Estados Unidos los primeros combates de la Guerra de Secesión. Los liberales mexicanos daban por seguro que los norteños derrotarían en muy corto plazo a los surianos y acrecentarían su poderío de tal manera que los europeos, ¿cómo se iban a atrever a violar la doctrina Monroe atacando a México cuando Estados Unidos estaba ahí a un lado? Jamás. Por añadidura, para aumentar el interés que pudieran tener, Juárez ofreció a Estados Unidos los derechos mineros de ¿quién? De Baja California, de Chihuahua, de Sonora y Sinaloa, como garantía para obtener $5 millones en un préstamo que debía ser pagado al término de 6 años. Y de no saldarse, los 4 estados pasarían al dominio absoluto de Estados Unidos. Pero en Washington consideraron poco confiable la oferta. Se pensaba que Juárez iba a ser incapaz de conservar la presidencia y ni siquiera se amoldaron a discutir el asunto a fondo. Préstenme 5 millones y se pueden quedar con Baja California, Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Dale. $5 millones. El 15 de diciembre del mismo 1861, un ejército español de 6,000 hombres ocupó Veracruz, que la guarnición liberal había entregado sin resistencia. El 9 de enero siguiente, en 1862, desembarcaron 3,000 franceses y poco después llegó un contingente inglés compuesto por 800 infantes de marina. El objetivo declarado de la intervención tripartita era cobrarse los adeudos y dar un coscorrón al gobierno mexicano exclusivamente por no pagar. Nadie quiso en Estados Unidos oír hablar de la doctrina Monroe, que Juárez esgrimía con el objeto de asegurarse del apoyo norteamericano. No les importó. Para ganar tiempo, mientras se desarrollaban unas pláticas de paz, Juárez permitió que los invasores trasladaran sus campamentos a las frescas y salubres tierras de Córdoba y Orizaba. Descansen. Métanse aquí, soldados, descansen. Pero los franceses sabotearon tan abiertamente las pláticas que, sospechando que sus compañeros traían designios ocultos, ingleses y españoles optaron por regresar a sus países sin haber logrado sus objetivos. En efecto, el emperador Napoleón III acariciaba secretamente ñaca el proyecto de establecer un imperio mexicano.
Se relamía los bigotes. En cambio, Leonardo Márquez se incorporó a los franceses con 2000 desarrapados que comandaba. Leonardo Márquez se incorporó a los franceses con 2000 desarrapados que comandaba y que solo fueron considerados dignos de prestar servicios auxiliares. El comandante francés creía que los liberales iban a huir ante la sola presencia de su ejército. Marchó al altiplano el 5 de mayo, atacó Puebla y, para sorpresa del mundo entero, empezando por los mismos mexicanos, fue obligado a retirarse, a regresar a Orizaba tras sufrir fuertes pérdidas. Los defensores estuvieron jefaturados por el exvidaurrista Ignacio Zaragoza. Aquella derrota convirtió a los franceses en la burla, en la comicidad y en la irrisión de toda Europa. ¿Cómo fue posible eso? Como era de esperarse, al año siguiente llegaron 25,000 franceses más, que el 17 de mayo de 1863 tomaron Puebla tras combatir 63 días casa por casa. Los jefes del ejército mexicano, González Ortega y Porfirio Díaz, cayeron prisioneros. Fue un milagro que no los hayan fusilado. Comonfort, quien había sido perdonado por Juárez y tuvo el mando de un ejército auxiliar, no pudo pasar las líneas de los invasores y huyó como una rata, solo para caer en una emboscada que le tendieron los conservadores y ser fusilado cerca de Celaya. En su testamento legó a las hijas que tuvo con varias amantes 6 haciendas, así como casas y edificios valorados en 82,000 pesos, más 112,000 pesos en efectivo, equivalente a millones de dólares en la actualidad. Ya desde entonces los políticos eran tremendamente ricos. El 31 de mayo de 1863, Juárez abandonó la capital para llevar consigo la bandera de la legalidad, según sus partidarios, y para no dejar de cobrar el sueldo, según los enemigos, se trasladó a San Luis Potosí, donde trató de rehacer su gobierno. A fines de año prosiguió la fuga hacia Saltillo. Por increíble que parezca, aún en esas condiciones, González Ortega y el guanajuatense Manuel Doblado se confabularon para forzar a Juárez a cederles la presidencia. La explicación de este fenómeno la conocen los políticos mexicanos, quienes saben que sus gobiernos, aún en medio de la miseria del país, en medio de tanta hambre y desgracia, siempre encuentran dinero para pagar los sueldos y financiar el costo de los honores que se rinden a sus presidentes. Fin del capítulo 3, página 89.